Dicen que los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente, y normalmente relacionadas con la realidad. ¿Pero qué sabemos de ellos? ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos hemos preguntado qué significa lo que hemos soñado? ¿Soñamos cada noche mientras dormimos? Porque unas veces lo recordamos y otras no. Para hablar de todo esto y mucho más, tengo esta mañana a mi lado a Paloma Insa y a Noelia Bonifacio. Paloma es escritora y presentadora. Buenos días, Paloma. Buenos días, Carmen. Bueno, llevas una mañanita, doblete. Doblete, qué chulo. Oye, me encanta que se haya quedado también Noelia. Esta vez voy a decir que eres psicoterapeuta y doctora en hipnosis clínica, sí, más que nada por la parte que corresponde, que ¿no? corresponde en Soy fruto de la transformación de la vida, ¿no? Porque sí que tengo una primera etapa en la que ejercí mi carrera de licenciatura en comunicación audiovisual, pero bueno, previamente estudié la diplomatura de trabajo social, que es la que aplico ahora, y bueno, también pues con el doctorado de hipnosis. Bueno, ha sido un poco la transformación de mi vida, ¿no? Ajá. Y ahora pues claro, la faceta de terapeuta como que me ha absorbido por completo y es la que realmente me gusta. Me siento muy bien con ella. Pues muy lo dicho, cómoda. Muchísimas gracias por continuar, porque hemos tenido una tertulia Muy maravillosa. Sí, Pero ahora sí que ha llegado ese momento de reflexión que tenemos todos los domingos desde este espacio que dirige además Paloma y que se llama Pleamares de la Vida. Cuando queráis, chicas. Bueno, pues como bien has apuntado, vamos a introducirnos en el asombroso y fascinante mundo de los sueños. Decía que la vida es sueño, ¿no? Y los sueños son, pero yo diría que los sueños son algo más que sueños, ¿verdad? Yo diría que sí. ¿Qué son los sueños, Noelia? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a vuestro espacio, fantástico. Y bueno, para mí los sueños es lo que tú dices, es un mundo onírico, impresionante y fantástico, que nos da una posibilidad inmensa a todas las personas, ¿no? Porque yo pienso que ciertas personas nacemos con dones, no todos, hay gente que tiene el don pues, de la clarividencia o, en fin, poca gente, ¿no?, lo puede desarrollar, pero yo creo que los sueños es un don que es común en toda la humanidad, que la gran mayoría, como no sabemos la importancia que supone el interpretar los sueños, pues no les damos prácticamente ninguna prioridad en nuestra vida. Y la verdad es que nos aporta muchísima información en relación al momento en el que nos encontramos, preocupaciones, problemas, camino que está tomando nuestra vida. Y contestando un poco a tu pregunta, Paloma, que tú me dices, pues, ¿qué son los sueños? A ver, en realidad el acto de soñar, el sueño en sí, el de dormir, ¿vale? Hay varias acepciones, ¿de acuerdo? Una de ellas dicen que las neuronas, las células nerviosas, lo que hacen es que se pierden un poco el contacto con la realidad y eso hace que nos induzca un poquito al sueño. Otra definición de sueño es también, por ejemplo, que nuestro cerebro poco a poco se va cansando hasta el punto de que segrega una sustancia química que induce al sueño, ¿vale? Sería un poco, existen varias, pero esas serían un poco las más importantes. Si decimos lo que es el sueño, el momento en el que empezamos a tener esas visiones, ¿no?, en nuestra mente, Freud, el psicoanalista, ya apuntaba de que realmente los sueños son el momento en el que se libera el inconsciente. E incluso su discípulo Jung, Carl Gustav Jung, decía que como apunté en otra ocasión, existe un inconsciente colectivo en nuestra gran, inmensa mente, que en realidad lo que tenemos es los grandes símbolos de la humanidad, que pensamos que no conocemos, pero es que en la mente existe mucha parte que creemos que no conocemos y conocemos, que nuestra mente sabe que está. Porque por lo que estás explicando, evidentemente funciona a un nivel de inconsciente, ¿no? Sí. El lenguaje con el que trabajan los sueños Sí. es a nivel de inconsciente. A nivel del inconsciente, es el lenguaje del inconsciente. Porque Entonces, el inconsciente, a través del sueño lo que hacemos es plasmarlo. alcanzar ese inconsciente que en la vida cotidiana no alcanzamos con tanta facilidad, ¿no? Es el lenguaje del inconsciente. Fíjate que el inconsciente habla a través de símbolos. Y los sueños, por muy absurdos que nos parezcan, nunca hay que descartarlos o desecharlos. Sencillamente son simbólicos. Fíjate que la Biblia está llena de parábolas. Es simbolismo puro. Simbolismo, que si exacto. sabes interpretarlo bien, te da una inmensidad y una apertura increíble. Fíjate que 1/3 de nuestra vida
dormimos, estamos durmiendo. Se sabe científicamente que es muy importante, es importantísimo el acto de dormir. Hay muchas investigaciones, ¿vale? Muchísimas investigaciones alrededor de los sueños. Fíjate, por ejemplo, que en la guerra del Vietnam, una de las torturas que se sometía a los rehenes era no dejarles dormir, es verdad. Y se les echaba un cubo de agua fría. Bueno, acababan en un punto de locura impresionante hasta llegar al suicidio y al año, pues con la muerte, ¿no? Hay también un caso de un científico, Michael Joubert, que cogió a los gatos y encontró un punto en el encéfalo que era el que inducía al sueño y lo inhibió. Entonces se dio cuenta que a los 3 meses los animalitos a los 2 o 3 días, fíjate que pronto. A los 2 o 3 me parecía días, mucho, fíjate. Sí, empezaban con alucinaciones y a los 3 meses fallecían los animales. Con lo cual no se sabe realmente el porqué de los sueños. Sabemos que está ahí, pero sabemos que es tan importante que es muy necesario para la mente. Además de evidentemente, el descanso que produce el hecho de dormir en sí, ¿no? Sí. Y el relax que puede suponer, el beneficio que conlleva, a un nivel, podríamos decir que gran parte del interés que tiene el soñar se debe a que nos reconecta de algún modo con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser. Sí, se dice que es el espejo de nuestra alma. En realidad los sueños son el espejo, porque son realmente la esencia de lo que nosotros somos, y ya no la esencia, es que está, insisto, la evolución de la especie, ¿vale? Cuando un ser evoluciona es porque en su mente existe los años conforme ha ido evolucionando, porque si no existiera ese pozo en nuestro inconsciente, el ser humano no se adaptaría, ni ningún mamífero se podría evolucionar, porque nacerían con una mente completamente a cero, y eso no puede ser. O sea, los seres, los mamíferos, el ser humano, no evolucionamos y nos adaptamos gracias a ese inconsciente evolutivo y de la humanidad que reside en nuestra mente, del cual Jung habla muchísimo en sus escritos. Y fíjate que durante el sueño, por la noche, es cuanta más actividad cerebral existe, más que ahora mismo. O sea, por la noche, cuando duermes y descansas, la actividad de tu cerebro, el ser humano, asciende a unos niveles impresionantes, hasta el punto de que el pulso sanguíneo aumenta, se acelera, se oxigena mucho el cerebro, claro, por la actividad que en ese momento está teniendo. Se produce también sequedad ocular, baja la producción de orina, se producen movimientos faciales, como la del ojo, por ejemplo, flacidez muscular y sobre todo pérdida de reflejos, porque se inhiben mucho los sentidos durante el sueño. Es como si se enajenara la mente y se fuera a un mundo que es nuestro inconsciente profundo, y empezaran a emerger a través de símbolos un montón de historias impresionantes. Vamos a retomar eso dentro de un momentito, pero primero, ya que has tocado el apartado más fisiológico, me gustaría que recaláramos en 2 asuntos. Uno, ¿cuáles son los rasgos distintivos del sueño? Es decir, cuáles serían las fases del sueño. Sí. Por un lado, y luego por el otro, en cuál de esas fases es cuando se produce realmente el sueño de verdad, el sueño que puede significar algo, que te puede estar revelando algo, que te puede estar mostrando algo. A grandes rasgos podríamos decir que existe una fase que es la fase REM y la fase no REM. REM en inglés significa el Remove Eyes Movement, es el movimiento ocular. Ahí es cuando estamos soñando. Eso se produce entre 3 y 5 minutos durante la noche, y luego pasamos a una fase que es la no REM, que oscila entre unos 90 minutos, que es cuando caemos en una frecuencia delta. Ahí es cuando hay una inhibición completa de los sentidos. Se dice que es cuando celularmente nos estamos como reparando un poco. Por eso es tan importante que la persona, cuando se levante el día siguiente, se sienta que ha descansado, que ha tenido una noche reparadora. Claro. Entonces, cuando se produce el REM, se produce cuando asciende un poco la frecuencia y nos movemos al estado alfa profundo. Ahí en el estado REM es cuando accedemos a ese inconsciente y empiezan a aflorar todos esos símbolos, como se podríamos imágenes en nuestra mente. Y ya que estamos hablando de nuevo de los símbolos y de la importancia de los sueños y bueno, lo que hemos apuntado antes, ¿no? De que te reconectan con tu esencia, con lo que realmente eres. ¿Podrías comentarnos algún caso histórico de sueños que hayan tenido una incidencia en el devenir de la historia o en el devenir de la cultura?
Hay muchísimos, Paloma, hay muchísimos. Antes te diré, retomando un poco la cuestión anterior, que estas fases REM, no REM, se producen, oscilan a lo largo de la noche. Es decir, no soñamos una sola vez, soñamos muchas veces durante la noche. Lo que pasa es que tendemos a recordar el último sueño porque es previo a la toma de conciencia. Como ya se está despertando el consciente, es por eso que recordamos más pronto el sueño, el último sueño, pero tenemos varios durante la noche. Y ya contestando a la pregunta de los casos en la historia, son fantásticos y alucinantes los que hay, porque es que hay tantos que bueno, a ver, lo podríamos resumir un poco en los que tengan que ver, por ejemplo, en investigaciones y los que tengan que ver con las premoniciones, ¿no? Ajá. Con investigaciones tenemos, por ejemplo, el caso del químico alemán que descubrió la fórmula del benceno gracias a un sueño. Por ejemplo, Mendeleev formuló la tabla periódica gracias a los sueños. No tengo que decir que es que los vean, ¿vale? Pero sí que les dan ese, algo, ¿no? Como ese eslabón perdido, ¿no? Que les dicen que se despiertan al día siguiente y dicen ya lo tengo, ¿de acuerdo? Otro caso, por ejemplo, Mary Shelley. Lo que es la historia en sí, soñó con un monstruo. Frankenstein escribió su fantástica obra, su bestseller Frankenstein. Luego Elias Howe se encontraba creando una máquina de coser, ¿no? Y entonces se fue a la cama y no encontraba la manera de poder hacer una aguja donde insertar el hilo de coser. Y esa noche soñó con unos indios que le lanzaban lanzas con un agujero en la punta. Fíjate que así es como luego hizo la aguja de coser, y a día de hoy la aguja de coser, la estamos utilizando. La de coser tiene... Claro, la de coser es arriba, manual, pero la de coser de la máquina de coser es en la punta, donde está el agujero. Sí. Luego también otro caso, por ejemplo, Händel, el Mesías, también fue ayudado a través de un sueño. La película El piano también tiene que ver con sueños. El argumento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también fruto de un sueño. Wagner con Tristán e Isolda también. Incluso Rafael dice que soñaba con los rostros de las vírgenes que pintaba. Fíjate si existen muchísimos ejemplos. Y luego ya refiriéndonos un poco al tema de las premoniciones a lo largo de la historia, soñaron con su propia muerte. Sócrates, Julio César y Abraham Lincoln. Los tres soñaron con su propia muerte. El hundimiento del Titanic, hay un montón de referencias de gente que también previamente tuvo premoniciones a través de los sueños. Solimar el Magnífico soñó con su victoria en su campaña en Hungría. Y hay un caso que a mí me gusta muy característico, que es el de un niño enfermo de leucemia que entró en un estado de semicoma y cuando despertó dijo que había soñado con la muerte de Kennedy. A las 3 horas asesinaron a Fitzgerald Kennedy. Sí. Son casos ¿Cómo fantásticos. distinguimos entre un sueño que es una premonición y un sueño que nos está indicando algo? Porque, por ejemplo, estabas hablando de la muerte, pero yo también, por lo que yo sé, la muerte también significa un proceso de transmutación, de cambio. Sí. Es algo similar a lo del número 13, ¿no? Que no es un mal número, sino que es un número de transformación. Efectivamente, plena. sí. ¿Cómo podemos distinguir? Tú te despiertas por la mañana y ¿cómo distingues entre una premonición? ¿Se puede? Se puede, claro, por supuesto que sí. Si has hecho ya un trabajo previo con los sueños, existen diferentes tipos de sueño. Está el sueño físico, está el sueño simbólico y está el sueño supraconsciente, el premonitorio. El sueño físico sencillamente estás en mitad del sueño, de repente en la calle se oye una sirena de una ambulancia y se sumerge un poco en mitad del sueño. Los físicos no tienen mayor importancia. Luego están los simbólicos, que esos sí que son muy importantes, que son propios de nuestro inconsciente. La gran mayoría, todos, te diría un grandísimo porcentaje de nuestros sueños son sueños simbólicos, sueños que nos dice nuestra mente a través de símbolos cosas que son importantes para nosotros. Y luego estarían los supraconscientes, que serían los premonitorios, las visiones o los sueños lúcidos, que ahí también nos metemos en un mundo impresionante. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo sabemos si nuestro sueño ha sido premonitorio? Yo creo que más pronto es una sensación interna muy profunda. Cuando la persona está muy conectada con su inconsciente, ha hecho un trabajo previo, conoce perfectamente sus símbolos y lo que le está diciendo, yo creo que ahí, yo por ejemplo, cuando he tenido sueños premonitorios lo he tenido muy claro. Yo digo, esto, mira, sin irme más lejos, me viene ahora mismo en la cabeza. Hace un par de noches estaba viendo la televisión y tuve un sueñecito así de estos tan lívidos, tan
suaves, que te vas al sueño y soñé que me besaban en la mejilla y automáticamente desperté. Fue una sensación tan agradable y desperté con la sensación de decir, no lo he soñado, o sea, he tenido un beso, no sé quién me lo ha dado, pero le doy las gracias. ¿Sabes? Son unas especies de sueño que dices, si crees, si tienes la creencia de que estamos conectados con algo mucho más allá que este plano físico, claro. Tan limitado como nuestros 5 sentidos, y se sabe que son muy limitados, pues si realmente crees, abres tu apertura de conciencia y te das cuenta de que existe un universo tan grande que cuando te abres, tú misma te sorprendes con todo lo que te está llegando. O sea, bueno, un poco es lo que hemos hablado en ocasiones, ¿no? Que es importante tener buscar ese equilibrio, ¿no? Sí. O procurar encontrar ese equilibrio y ese conocimiento de uno mismo, profundo, en silencio. Muy importante. ¿Verdad? Los sueños lúcidos también. Para poder conectarte mejor luego a todo lo que acontece en tu vida. Exacto, también importantísimos. Apuntar un poco lo de los sueños lúcidos, que ahí hay un tema también muy interesante. Sí. A ver, el tema de los sueños lúcidos, por ejemplo, para que el oyente lo entienda un poco, es cuando en mitad de un sueño tomamos conciencia de que estamos en un sueño. A mí me ha pasado 1 o 2 ocasiones, la segunda ya no sé, no tengo muy claro, pero es tan bonito, es despertarte, o sea, estar durmiendo y estar soñando y decir, lo que estoy soñando es un sueño y estoy en mitad de un sueño. Caramba. Eso hay gente que se ha trabajado el tema de los sueños lúcidos y pueden cambiar el transcurso de su propio sueño, manipularlo de manera que ya están haciendo un trabajo en su mente, es como una terapia a través del sueño individual, a través del sueño. Lo que desde el punto de vista yógico es el sueño nidra, que es una forma de trabajar con tus sueños que, claro, ya requiere un grado de conciencia y de conexión con uno mismo bastante importante, ¿no? Sí, pero es una forma de trabajarte. Pero todo el mundo puede acceder a él si quiere dedicarle tiempo y un poquito de conocimiento, está a nuestro alcance. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado el estar soñando, pero además con algo que no ha sido nada agradable, ¿no? Saber perfectamente que es un sueño, querer despertar y no poder. Sí. Y es una situación, es horrible, ¿no? Porque dices, sé que estoy soñando, sé que me está pasando una impotencia, quiero despertar y no poder despertar. ¿Tú por qué? A ver, existen también lo que se llaman los viajes astrales. ¿De acuerdo? Claro. Habría que tocar varias facetas ahí. Existe también la creencia de que todo ser humano durante la noche, su parte astral, hace como un momento en el que sale de su como que te cuerpo. Desdoblas, ¿no? Sí, un poco. Entonces, todos esos sueños que tienen que ver con que volamos, ¿no? Con que flotamos, todos tienen que ver con nuestro viaje astral durante la noche. Y las sensaciones de estar cayendo al vacío y cuando vas a tocar fondo, de repente te das el sobresalto y te despiertas. Eso es el regreso del cuerpo astral, cuando vuelves a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo la vivencia, lo cuento desde mi experiencia. Una noche, por ejemplo, tuve un sueño lúcido de darme cuenta y digo, uy, estoy soñando y estoy en la habitación de mi despacho de mi casa. Digo, uy, no, me voy a dormir, pero sabía que estaba en el sueño. Recuerdo el camino de regreso hasta mi habitación y cuando llegué a mi habitación me vi en la cama y entré en el cuerpo. Sí que recuerdo que el momento a entrar en el cuerpo fue duro, fue como que me quería despertar, no me podía despertar, era una sensación así con un poco de lucha interna, de decir, che, me despierto pero me cuesta un poco. No, sencillamente es tan fácil como que es como si nuestra parte espiritual todavía estuviese como tomando su tiempo para... Claro, todo requiere su tiempo, más sí, eso. Para tomar conciencia y luego ya pues pude despertar en ese momento. Sí recuerdo que durante esa fase, durante ese momento, escuché ciertas cositas que no correspondían a este plano. Recuerdo escuchar como voces y como no tenía animales, entonces como las patitas de un perro en la habitación. Me desperté con una sensación un poco de angustia, sí que es verdad de decir, jolín, cómo me ha costado un poco de despertar, pero a la vez de satisfacción de decir, qué experiencia me acabo de tener más chula, ¿no? Es bueno, es abrirte a que somos algo más que este plano y no pasa nada, aceptarlo, sencillamente aceptarlo. Y ya que estamos hablando de estas situaciones un tanto peliagudas, me gustaría abordar la otra parte de los sueños, que son las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? La pesadilla en realidad son miedos que no queremos afrontar. Se dice que el 50% de nuestros sueños son pesadillas. Las pesadillas en realidad son muy exageradas
porque es como un reclamo de nuestro inconsciente, decir, atiéndeme ya de una vez, hazme caso, te lo voy a poner así de grande así de para gordo, que lo puedas ¿no? ver, ¿no? Entonces resalta mucho el significado de las cosas, con lo cual cuando tenemos una pesadilla es más importante todavía tenemos que prestar más atención a ese sueño. Mira, las pesadillas, la gran mayoría de pesadillas son, pues a veces que gritamos y no nos sale la voz, que queremos correr y no nos movemos del sitio, o que alguien nos persigue. Nos persiguen, ¿no? sí. Y el único simbolismo de todo eso es sencillamente que no afrontamos realmente nuestros problemas, o no los hemos sabido interpretar, o no les damos importancia, o está diciéndonos, hay un problema en tu vida, haz el favor de afrontarlo ya, de ¿no? hacer de hacer ya caso, ¿no? Y ponerle solución. Los que más pesadillas tienen son los niños porque son los más vulnerables, en realidad. Un niño cuando sueña con un monstruo lo único que está pidiendo es atención, ¿de acuerdo? Ya está, no tiene más. En mayores, por ejemplo, habría que mirar mucho el contexto y el simbolismo que tiene el sueño. Yo, si quieres, te puedo poner 4 ejemplos para que son los más comunes para que la gente pueda un poco interpretarlos. Mira, cuando soñamos, por ejemplo, que alguien nos persigue, que un monstruo nos persigue, por ejemplo, es un esfuerzo inútil por escapar de una situación que no queremos afrontar. ¿De acuerdo? Cuando nos sentimos cerrados, que queremos salir de algún sitio y no podemos, pues es que nos sentimos atrapados en una situación que puede ser una relación, puede ser en el trabajo, una situación que nos está agobiando mucho. Si soñamos con nuestra propia desnudez, pues es o un sentimiento de culpabilidad o puede también que sea un miedo a exponerse en público, a mostrarte en público. Y miedo a sombras, por ejemplo, es algo de nosotros que no queremos ver. Con lo cual las pesadillas son muy interesantes. Quiero seguir con que nos expliques qué significan algunos sueños que tengo aquí anotados. Sí, claro. Pero primero me gustaría que nos contaras, aunque fuera... Nos queda muy poco tiempo. Bueno, pues entonces, nada, vamos directamente a la interpretación de estos sueños, porque me parece más interesante. Claro que sí. Vamos a ver, si nos referimos a personas, ¿qué puede significar que soñemos con ciertas personas? Lo más común es soñar con personas. Entonces, empezando por el sexo. Si soñamos con hombres, representa el consciente, representa la acción, representa el intelecto, representa nuestra fuerza, en nosotros. En nosotros mismos. Sí. Si soñamos con mujeres, representa pues cualidades femeninas, es el inconsciente, es la parte de la amabilidad, la dulzura, simpatía en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ser que no las expreses, por ejemplo? Pues verás, si la persona que soñamos es una persona conocida, es algo de nosotros que conocemos. Si no es conocida, es algo que tenemos y no sabemos, no conocemos en nosotros. Entonces, si viene una persona y me dice, pues mira, he soñado con el vecino de enfrente, y fíjate, yo no tengo ninguna prácticamente comunicación con esta persona. Yo siempre le digo, vale, vecino, hombre, ¿qué parte de ti, masculina, de acuerdo, representa a esta persona? Pues esta persona yo es que lo veo muy callado. Y entonces digo, pues entonces es esa parte callada de ti, que lo que te está diciendo tu mente dependería del contexto, tienes que poner en acción. Eso sería más lo que tiene que ver con hombres y con mujeres. Soñar con niños, con un bebé, significa idea y proyectos. Si tú sueñas con un bebé, por ejemplo, un embarazo, es que estás gestando un proyecto en tu vida, vas a crear algo en tu vida, ¿no? Es importante saber cómo te sientes, ahí hay que tener... Por eso las sensaciones que te da el sueño también. Todo. En un sueño ya no solamente el simbolismo, luego si quieres nos da tiempo te explico que lo más importante. No nos va a dar, me parece. Vale, pues luego soñar, por ejemplo, en niños son los hábitos inmaduros y en adolescentes serían las dudas y las frustraciones en nosotros. Oye, cuando soñamos que volamos, pero que volamos sin alas, que volamos, que das un... Lo que he dicho antes, sueño un viaje astral. O nuestra propia libertad, que nos sentimos si es simbólico en ese momento. Me gustaría hacerle una, que me ha pasado en varias ocasiones, que es cuando sueñas con la muerte de alguien, incluso asistes a todo, al sepelio, asistes a todo. Vale, la muerte es muy importante. Mira, la muerte es transformación, como ha dicho antes Paloma, ¿vale? La muerte es también, soñar con la muerte es querer atrapar a alguien en nuestro camino. Es también un cambio en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestra costumbre, algo que en nosotros está cambiando, ¿de acuerdo? Si la muerte viene asociada con pena, sentimos pena, es que nos estamos deshaciendo de algo bueno nuestro, que estamos cambiando o mutando, pero es algo bueno que no queremos, en realidad, en el fondo. Si viene como una enfermedad, esa muerte significa precaución. Si es un suicidio, la muerte es algo que queremos acabar, que nos está
haciendo sufrir. Si nos vemos sepultados es porque nos sentimos encerrados y atrapados. Y si matamos a alguien es porque realmente nos estamos autocastigando, bien sea con drogas, con bebida, con alcohol, con trabajo. ¿Vale? O sea hay mucho. Los animales, por ejemplo, son emociones. Soñar con guerras son conflictos internos. Soñar con edificios es nuestra parte mental. El exterior es nuestra parte inconsciente, emocional. Bueno, hay pues mucho. yo Tendrá creo que volver. Siempre estamos a hablar un montón. Sí. Hay que... ¿Me da tiempo a decir una última aclaración? Venga, Para las minutillo. personas que dicen que no sueñan, todo el mundo sueña. Todo el mundo sueña, ¿vale? Lo que pasa es que no le dan importación a los sueños. Con lo cual es muy importante, minutos previos a dormir, decir esta noche voy a recordar los sueños, voy a recordar. Y al día siguiente tener una libretita y tomar nota rápidamente cuando despiertan. Bueno, pues de verdad que os agradezco a las dos este súper rato que habéis compartido con todos nuestros oyentes de esta mañana de Domingo. Noelia, muchísimas gracias a vosotras. de corazón. Gracias. Un tema interesantísimo Sí. y como ha dicho Paloma, se quedan tantas cosas que Bueno, yo creo que habrá que lo retomar más el importante tema. está dicho ya. Sí. Paloma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Nos un vemos placer. y nos oímos el domingo Sí, que viene. gracias.